Buenos días, mi nombre es Verónica Pérez y a continuación les voy a hablar un poco sobre la evolución del medio televisivo en el ámbito mundial, nacional y regional. Antes de saber sobre la evolución de la televisión a través de los años, es importante resaltar que sus orígenes, ya que todo es un invento ingenioso, que en la actualidad ha brindado un impacto favorecedor al mundo, y es por ello que la televisión no fue inventada por el genio de un solo hombre. Es el resultado de muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, la electromagnética y el electroquímico. Los principios básicos ya eran conocidos en el siglo XIX, pero la realización práctica ocurrió cuando se pudo disponer el tubo electrónico, descubierto hacia los años 20. Para nadie es un secreto que la televisión poco a poco ha ido evolucionando y cada vez es para mejor, desde las épocas de 1925 hasta 1931, cuando los trabajos empíricos se convirtieron en tecnología aplicable en la industria. Una serie de países tecnológicamente fueron desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Se llegó a conclusiones similares partiendo de diversos procesos, estrenando la televisión y cada uno de ellos en la década 30 y 40. En Europa el comienzo fue la llamada televisión mecánica, que funcionaba mediante un sistema de discos giratorios perforando capaz de descomponer la imagen, ideado por el alemán Nikon en 1884. Era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral, partiendo desde el centro. Luego esto no funcionaba y buscaron otros métodos para conseguir una mejor definición, por lo que optaron por la otra televisión, sobre el principio de la luz visible que iluminaba un objeto y podría ser transformada en ondas electromagnéticas. Y estas últimas fueron convertidas nuevamente en luz para obtener una imagen. Los primeros canales en el mundo y las primeras emisiones de la televisión se efectuaron en BBC en Inglaterra en 1927, en Estados Unidos en 1930 y en 1931 la Corporación de los Radios colocó una antena emisora en la terraza del Empire State, en el edificio más alto de Nueva York, y comenzó una de sus transmisiones experimentales hacia mediados de la década de 1930. Los gobiernos y compañías televisivas de los países tecnológicamente en desarrollo se deciden por la televisión electrónica y el tiempo de las transmisiones que tienden a regularizarse. Y ahora vamos con la historia de la televisión en Venezuela. En nuestro país la televisión ha sido una pieza importante por sus diferentes contenidos y que desde su inicio marcó un antes y un después entre los venezolanos. Los servicios de la televisión en Venezuela fueron iniciados por el sector oficial. El 22 de noviembre del año 1952 se inauguró en Caracas en la estación de televisión de carácter experimental con una finalidad de cultural denominada la Televisora Nacional en el Canal 5. En 1971 el gobierno inició un plan mediante la instalación de estaciones repetidoras en los estados Táchira, Carabobo, Anzoátegui, y en 1976 la Televisora Nacional pasó a formar parte de la empresa estatal con un programa educativa y cultural. En la década de los 90, el canal se convirtió en una repetidora en la señal venezolana de televisión en el canal 8, y en 1998 el gobierno nacional se asignó al canal 5, una nueva televisora denominada Vale TV. Y luego en los 90 comenzaron a iniciarse otros canales nacionales que fueron dando buena señal para ampliar el público, como Globovisión, que era una de la información noticiera. La experiencia de Globovisión demostró que eran posibles que los canales especializados tuvieran éxito de señal abierta, por lo que rápidamente otras plantas se iniciaron en proyectos temáticos. La saga de los canales fue especializado y continuó en el año 1997 Meridiano TV, propiedad de Andrés Armando de Armas, quienes apuestan en el diseño de una planta televisiva y una programación de 24 horas dirigida al público aficionado a los deportes. Desde el surgimiento de la televisión venezolana en 1952, la información ha tenido un papel importante en la programación diaria, sobre todo cuando los noticieros se alargan hasta una hora y se transmiten inclusive los fines de semana. Paralelamente, se han creado programas especiales para el análisis de las noticias internacionales, paneles de discusión, opinión y entrevistas a personalidades de la vida nacional e internacional. La televisión regional ha tenido tendencia observable en el desarrollo de la televisión venezolana durante las dos últimas décadas, y en la instalación y consolidación de las televisoras regionales en su mayoría. Las televisoras regionales funcionan como canales comerciales, con la diferencia respecto a la de Caracas, que están ubicados en las ciudades inferiores del país, cuya población, origen de manera y programa en las cuales sus habitantes encuentran un medio para plantear sus problemas. Los canales regionales que se dieron en el aire fueron Telecentro y Promar TV, y si entre otros canales que dieron cobertura a diferentes regiones del país. Por otro lado, tenemos los avances tecnológicos del medio, como lo son
los satélites, que gracias a ellos tenemos televisión por cable y televisión digital, los progresos tecnológicos de vehículos espaciales y en la electrónica que han permitido lanzar seres humanos hacia el espacio. Rompieron también las barreras para una comunicación de masa a escala mundial, y eso fue un poco el resumen